Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Por favor, si no estáis suscritos, darle la tecla para suscribiros al canal. Si queréis ayudarnos, darle la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parece interesante. Proponer a otros que se suscriban. Y, por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el propio canal, que las iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. Juan Ramón Calvo Fuentes dice: efectivamente habría que definir ciertas palabras como capitalismo, socialismo, democracia, libertad. Han sido secuestradas y convertidas en neolengua. Sí, efectivamente, esto nosotros solemos decir que sucede con todas las palabras que tienen un cierto contenido ideológico. Se tienden a deformar de forma sistemática los que están a favor de ellas añadiéndole características positivas, los que están en contra añadiéndoles características negativas, manipulándolas, etc. Bien, dice: capitalismo e intervencionismo son más homologables. No sé si entiendo esto, qué quiere decir. Y entonces la diferencia sería a quién se atribuye la gestión de la empresa, no a la acumulación de bienes de producción, que suele ser mayor en los sistemas intervencionistas. Socialismo sería otra cosa y afectaría más a la organización política que a la económica. Bueno, efectivamente, ahí, empezando por el final, hay una concepción más política de socialismo, en el sentido de que sistema o socialista sería aquel en el que ya se ha producido ese cambio en el que los gobiernos no están debajo de las grandes corporaciones. Entonces los gobiernos, con una u otra estrategia, pero en principio tienen capacidad de actuar en base a los intereses de los ciudadanos, como consecuencia de haberse liberado de ese peso de las grandes corporaciones, ¿no? A partir de ahí, otras versiones dicen que no, que el socialismo tiene que ver con la configuración económica y que precisa que unos dicen que una parte mayoritaria de la economía no sea capitalista, y otros dicen que no, que una parte, vamos a decir, la parte principal de la economía no sea capitalista, ¿no? Entonces tendríamos entonces tres versiones del término socialismo, ¿no? Bien, pero bueno, mientras, claro, las interpretaciones de estos términos sean tan distintas en la sociedad, pues no hay más remedio que hacer esfuerzos de aclaración cuando nos utilizan estas palabras a la hora de interpretarlas o cuando las utilizamos nosotros, ¿no? Claro, capitalismo, pues lo mismo, ¿no? Es decir, precisamente en esas tres concepciones en las alternativas entre países capitalistas y socialistas, cuando estamos en una sociedad capitalista y cuando socialista, pues son esas tres, ahí tenemos esas tres interpretaciones, ¿no? Como también ya hay, fuera del concepto de socialismo, tenemos interpretaciones sobre en qué medida ese nuevo modelo planteado por las multinacionales de capitalismo inclusivo o de corporativismo, dicen otros, en qué medida es o no capitalista, ¿no? Dependiendo si es corporativista, claramente pretende dar más poder y beneficio a las corporaciones, pero dependiendo de en qué medida los instrumentos de enriquecimiento que utilizan esas corporaciones sean o no capitalistas, el resultante sería, el modelo resultante sería capitalista o no capitalista, ¿no? Bien. ¿El capitalismo es homologable con el intervencionismo? Sí, claro. Otra cosa es que el intervencionismo puede ser capitalista y puede ser socialista, ¿no? Dependiendo cuál sea la configuración del gobierno y hasta dónde llegue el peso del sector público empresarial o del sector social, si queréis también. Bueno, la diferencia sería a quién se atribuye la gestión de la empresa. Bien, sí. Es decir, si la empresa está en manos del inversor capitalista, que es el que aporta capital, se hace con el control de la empresa, contrata trabajadores con los cuales produce bienes y servicios que vende en el mercado para generar beneficios, ¿no? Esa es, digamos,
el modelo de empresa capitalista, ¿no? Entonces, si ese modelo de empresa capitalista es mayoritario o es dominante, ¿no? Sería la cuestión clave para definir si estamos o no ante un sistema capitalista. Bien. Joseba Koldovica nos dice: la compañía de mercenarios es GovFog, Forward Observation Group. Sí, esta es esa empresa de mercenarios, esa compañía de mercenarios que se ha detectado actuando de forma abierta en la incursión de mercenarios occidentales, ¿no? Pero que se ha detectado actuando de forma abierta dentro de esa incursión de Ucrania-OTAN en Rusia, en Kursk. Bien. Bueno, es interesante identificar la compañía, pero bueno, ya vemos que esa actuación de la OTAN dentro de Ucrania pues es cada vez menos disimulada, ¿no? Siempre ha sido total desde el principio, pero en cuanto a intentando siempre disimular esa implicación, diciendo, bueno, pues las personas que están allí son mercenarios, bueno, sabido que hay mercenarios, hay personas entrenando a los efectivos ucranianos, hay operadores de drones, hay oficiales, bueno, hay personas de todos los niveles y en todos los ámbitos, lo cual no cuadra en absoluto con esa aparente captación casual de mercenarios. Bien. Humberto Isaza. Le agradezco. Dice, pregunta, ¿cuáles son las causas históricas, sociológicas, económicas, etcétera, de la rusofobia en Europa? Bueno, hay algunos que se van muy lejos en ese análisis y hablan pues, del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera, y evidentemente había, digamos, casos de rusofobia, pero como había de francofobia y de hispanofobia y tal, no creo que aquello fuera algo específico. Yo creo que lo que ahora consideramos como rusofobia tiene particularmente su origen en la revolución soviética de 1917. Claro, es ahí cuando Rusia se convierte en un país enemigo, pero no un país enemigo más. Claro, un país al que hay que destruir a vida o muerte y claro, las grandes corporaciones que se ven en peligro por la Unión Soviética y por un movimiento obrero que entonces era muy agresivo, pues ponen en marcha distintas estrategias obsesivamente destinadas a combatir al movimiento obrero, impulsa el fascismo y el nazismo, entre otras estrategias, y a destruir o someter a la Unión Soviética. Claro, dentro de esa obsesión antisoviética, pues entra, digamos, desprestigiar al pueblo en el que se ha materializado esa revolución, ¿no? Y esa sería una causa clara de rusofobia, ¿no? Y el segundo paso en esa rusofobia aparentemente desaparece en lo sustancial cuando desaparece la Unión Soviética, pero se empieza a reactivar rápidamente en el momento en que ya, a partir de la Guerra Fría, ya en los años 90, en Estados Unidos se identifica a Rusia como un peligro potencial, ¿no? Pero claro, a medida que los países emergentes, Rusia entre ellos, se van convirtiendo cada vez más en el enemigo emergente del poder corporativo occidental, pues se produce una clara reactivación de la rusofobia, sobre todo en los últimos años. Bueno, entonces esas fobias están normalmente localizadas con el país al que nos interesa atacar por alguna razón. Y en este caso yo creo que las causas son bastante claras, ¿no? Eleder Iruskin. A ver, ¿en qué circunstancias podría la OTAN preferir una tercera guerra mundial abierta de resultados imprevisibles en lugar de una derrota en Ucrania y Medio Oriente de resultados en principio más previsibles y controlables? Vamos a ver, sí. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver las circunstancias precisamente en la medida en que se prevé una derrota en Ucrania y Medio Oriente, salvo que se vaya a una guerra continental o mundial, pues evidentemente ese puede ser el contexto en el que la OTAN puede preferir ese tipo de conflicto, ¿no? Es decir, ese conflicto también de resultados imprevisibles, pero siempre se hacen estimaciones, ¿no? Lo que ocurre es que en una situación desesperada como la que está, y bueno, ya sabéis que cuando decimos la OTAN no es más que un instrumento en principio de los gobiernos occidentales y fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos y indirectamente del poder corporativo occidental, que es ese poder corporativo el que está en situación de pánico. Bien, entonces en esa situación de pánico dice, bueno, vamos a intentar vencer a Rusia en Ucrania, someter al gobierno de Rusia por desgaste, si no lo conseguimos a través de las sanciones, etcétera, y vamos a intentar también, bueno, pues controlar la situación a través del gobierno de Israel en Oriente Medio. Pero si no conseguimos ni lo uno ni lo otro, pues ya en esa situación desesperada, pues lamentablemente tiene su lógica de dentro de la desesperación, que digan, bueno, pues antes de rendirnos, pues vamos a una guerra mundial, ¿no? A una guerra continental, a una guerra mundial, aunque sus expectativas de ganar en esa guerra sean, como dices tú, Eleder, sean imprevisibles o sean, vamos a decir, ellos calculan un 20%. En una guerra mundial no tenemos más que un 20% de posibilidades de ganar. Pero claro, es que si nos rendimos, las posibilidades ya son cero. Luego, esa puede ser una lógica perversa, que sea una lógica, yo creo que ya aparentemente incorporada o asumida por un sector importante de esa élite corporativa occidental, ¿no? Claro, esas continuas provocaciones, tanto en Oriente Medio como contra Rusia, ¿no? Durante aproximadamente un año, solo se entiende en el contexto de alguien que quiere provocar una guerra mundial, preferiblemente iniciada por los otros, iniciada por Rusia o iniciada por Irán, ¿no? Hasta ahora se ha movido en ese contexto. Ahora, si Rusia o Irán no responden, pues yo continúo, voy cada vez más allá en mis provocaciones, incluso pues atacando centrales nucleares, atacando estos radares de defensa antinuclear de Rusia, bueno, en fin, adoptando pues poco a poco todo tipo de medidas para hacer estallar el conflicto, ¿no? Pues en el último año han estado en esa dinámica, ¿no? Vamos a ver. Bueno, user ms4b13 dice, la exposición que hacíamos de la situación le parecía una estupidez. Decía otro que dice que luego de casi 3 años que Ucrania está derrotada. Bueno, Rusia es invadida, pero ella está ganando en Kursk. No pueden ocultar su odio a Occidente y su entrega claudicante a Rusia. Bueno, vamos a ver. Está ganando en Kursk. Bueno, ¿qué quiere decir ganar o perder? En principio, Ucrania está estratégicamente en Kursk, está estratégicamente cercada. Tiene, en la medida en que quiera continuar arriesgando, digamos, perdiendo hombres a miles y material, como lo está perdiendo de una forma disparatada, pues puede continuar con pequeños avances en una u otra dirección, pero el gran cerco estratégico en Kursk, como era previsible, ya está puesto en marcha. Salvo que los objetivos de otro tipo hubieran sido muy de corto plazo para los primeros días, pues esos objetivos, los que fuesen, no vamos a detenernos ahora en ese tema, desde luego no se consiguieron. Con lo cual, bueno, están ganando, pues ya digo, Ucrania en Kursk está cercada y es cuestión de tiempo. Pero claro, Rusia no tiene mucha prisa.
Rusia está siguiendo aparentemente ese criterio de que cuando tu enemigo se equivoca, no le detengas, ¿no? Deja que se siga equivocando, ¿no? Entonces, ahora yo creo que está perfectamente claro con el avance cada vez más rápido en el este, que lo de esta operación de Ukrainian Kurs ha sido un auténtico disparate desde el punto de vista militar, ¿no? Un fiasco, ¿no? Ellos mismos han caído en lo que era el gran objetivo de Rusia de sobreextender el frente, que es algo que favorece a Rusia y va en contra de Ucrania, ¿no? ¿Ven? Salvo que, evidentemente, en los primeros días Rusia se hubiesen puesto histéricos y hubiesen reaccionado con una escalada en conjunto de la guerra o hubiesen desplazado enormes cantidades de personas y de recursos desde el frente del este, no sé, alguna cosa de este tipo. Ya digo, todo esto desde el punto de vista militar, porque no hay que olvidar que al final las decisiones últimas no las toma Ucrania, sino que las toma Occidente, las toma la OTAN, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la OTAN no le importa demasiado el sacrificio de militares y recursos ucranianos, ¿no? Siempre han funcionado con esa dinámica de que no importa que mueran 1000 ucranianos si consigo que mueran 100 rusos, ¿no? El objetivo es siempre, desde el principio, es desgastar y someter a Rusia de una u otra forma, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues no hay que descartar que para la OTAN, si dentro de esa estrategia de escalada, bueno, pues hayan conseguido una escalada de imagen en el sentido de que han invadido Rusia, ¿no? Entonces dicen, bueno, las pérdidas en materiales son enormes, militarmente es un desastre, pero hemos invadido Rusia, con lo cual estamos creando un precedente para quizás otra operación ya que cada vez más abiertamente de la OTAN contra Rusia, ¿no? Bueno, eso no hay que descartarlo, ¿eh? Ya hemos dicho en un vídeo que habéis visto, la OTAN no es tan tonta como parece. Si queréis podéis verlo en el canal. A ver, Duck Lord. Esto no lo voy a dejar porque creo que está repetido, ya está comentado, ¿no? A ver, Eleder Iruskin. Escuchaba hace algún tiempo a José Antonio Zorrilla que tanto Israel como Ucrania representan el doble naufragio moral de Occidente. Bueno, es un comentario largo, a ver si podemos ir por partes. Doble naufragio moral de Occidente. Bueno, yo creo que claramente representan... vamos a ver, dos puntos débiles en la estrategia de Occidente, es decir, dos puntos a través de los cuales ellos estaban apostando por la desestabilización del bloque emergente y la desestabilización y el debilitamiento del bloque emergente, y no les está resultando bien. No les está resultando bien de tal forma que esto es lo que está haciendo que estos dos puntos se conviertan en puntos de alto riesgo para, como hemos dicho antes, para avanzar hacia la escalada, hacia un estallido pues más amplio, regional, continental o mundial, ¿no? Bien. Dice que también se hacía eco de una frase que se atribuye a Sun Tzu, que decía: lo primero que tenemos que considerar antes de iniciar una contienda es si la virtud está de nuestro lado. Bien, bueno, sí, yo creo que esto es evidentemente muy importante, ¿no? Porque, claro, en Occidente esto es algo muy distorsionado, porque con la constante manipulación de los medios de comunicación tendemos a interpretar muchas veces la realidad al revés, o nos hacen interpretar la realidad al revés, ¿no? Pero bueno, está claro que en el fondo estamos en ese choque entre los países emergentes por un lado y por otro lado no Occidente, sino, ya hemos dicho más de una vez, ese poder corporativo que controla Occidente y que no solo digamos ha estado aplastando a las naciones en desarrollo, sino también al propio Occidente, que lleva, vamos a decir, 30 años destruyendo el propio Occidente, ¿no?
Por eso decimos que este choque geopolítico no es solo una oportunidad para los países en desarrollo, no es solo una oportunidad histórica enorme para los países emergentes, sino también para Europa y Estados Unidos, para quizás liberarnos de ese poder corporativo que nos está destruyendo a nosotros mismos, ¿no? Bien. Dice, sin embargo, observa algunas veces cierta reticencia, cuando no abierta resistencia, a introducir la variable ética en la ecuación geopolítica. Bueno, a ver, el comentario es largo. Dice, al final, dice, sugiero un vídeo dedicado al lugar de la ética en política y geopolítica y el coste que tiene tanto en la reflexión como en la acción el desconsiderarla, ¿no? Bien, bueno, esto puede parecer a alguno de nuestros oyentes le puede parecer, digamos, irse por las nubes, ¿no?, en el análisis geopolítico, pero no creo que es así, porque claro, cuando hablamos de ética en este sentido, estaba en el ámbito geopolítico, estamos hablando de, yo creo, que el enfoque debe ser en el que es ético lo que hagamos, las actuaciones a favor de los ciudadanos, y son contrarias a la ética las actuaciones en contra de ellos, ¿no? Y actuaciones, no solo actuaciones concretas, sino las actuaciones destinadas a favorecer el poder de los ciudadanos, y van contra la ética las actuaciones destinadas a favorecer los privilegios de las élites gobernantes, ¿no?, que están en principio actuando sistemáticamente en contra de los intereses de los ciudadanos. Bueno, pero ya le vamos a dar una vuelta a este tema de ética y geopolítica. Bien. Eleder Iruskin. A ver, respecto al tema de la dialéctica entre empresas públicas y privadas, dice, podría pensarse que la privatización de una empresa pública convierte la finalidad de interés general en un medio para la finalidad del beneficio particular del empresario. ¿Qué efectos tiene esta reasignación del interés general de fin a medio? ¿En qué condiciones puede resultar beneficiosa y en cuáles perjudicial? Bueno, hacer un análisis detallado de esto es muy complejo, porque hay muchísimos casos radicalmente distintos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, desde el punto de vista de la finalidad, precisamente el convertirla de pública en privada, está cambiando la finalidad. Estamos diciendo privada por privada capitalista, por supuesto. Es decir, la finalidad pasa de ser el interés público a el beneficio del inversor. Esto es claro, ¿no? Ahora, puede suceder, en determinados casos, puede suceder que el beneficio del inversor implique una mejor gestión. Y esto es más claro en empresas pequeñas y medianas, menos claro en empresas grandes, ¿no? Cuanto más grandes son, es más difícil que se produzca una mejora en la gestión por la privatización. Bien, pero los efectos pueden ser múltiples, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, depende de si esa privatización se produce o no en régimen de competencia. Ya hemos hablado en otro sitio que si es en régimen de monopolio, la empresa privada no funciona si no hay competencia, o funciona mal. Su objetivo es maximizar el beneficio, no va a producir bienes y servicios de forma óptima, vamos a decir. Va a abusar de esa situación de monopolio para abusar de los clientes, de los proveedores, deteriorar la calidad o disparar los precios, ¿no? Y esto ha sucedido repetidamente en la historia. Y esto, un ejemplo que se ha comentado mucho, ha sido el de los ferrocarriles ingleses, ¿no? Bien. Pero claro, no sé si, como tu pregunta es general, ¿qué efectos tiene? Pues es difícil hacer porque claro, depende hacer un comentario general, ¿no?
No sé si estás preocupada o preocupado por un caso en concreto y podríamos hacer comentarios alrededor del caso concretos, ¿no? Pero en qué condiciones puede resultar beneficioso y en cuáles perjudicial. Depende de si la actividad es estratégica o no, si está relacionada o no con objetivos de interés público relevantes, si la gestión privada puede hacer daño a determinados bienes de interés general. Bueno, puede haber muchos factores, ¿no? A ver, Rafael Ersin, vamos a ver, dice: ante las guerras, masacres, genocidio, debemos salir a la calle a pedir por nuestros hermanos palestinos, ucranianos, rusos y por todos aquellos que están siendo machacados, incluso evaporados por el poder de las armas que favorecen a las élites. Sí, bueno, vamos a ver, Internet es importante. Internet es importante porque, claro, tú dices salir a la calle, pero antes de salir a la calle hay un trabajo de motivación, hay un trabajo ideológico, un trabajo de información que nos permite entender la realidad, qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando y cuáles son los posibles vías de solución. Y para defender esas vías de solución, entonces es cuando nos podemos animar a salir a la calle si es que el sistema político no es capaz de canalizar esos retos, ¿no? Pero yo creo que esa labor previa de información y trabajo ideológico, etcétera, es fundamental. Y ahí el papel de Internet en concreto es clave, ¿no? Bueno. Juan V8G. Sí, dice: sin conspiranoia no hay historia. Le doy toda la razón a quien hizo esa pregunta, sobre todo en política e historia. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que la palabra conspiranoia ya implica, ese noia al final implica una especie de obsesión con la conspiración. Es decir, que va más allá del análisis objetivo de las conspiraciones, ¿no? Vamos a ver, conspiraciones en el sentido de que hay élites tomando decisiones que a veces no son conocidas, pero que influyen sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, no sé si eso hay que llamarle conspiración, pero es algo que ha sucedido constantemente en la historia de la humanidad. Es decir, los nobles, los reyes, constantemente estaban tomando decisiones en contra de los intereses de la gente, también a favor, no vamos a simplificar, pero constantemente toman decisiones en contra de los intereses de la gente sin reconocerlo, ¿no? Bueno, a eso le llamamos conspiración. Pues bien, otra cosa es que ese término de conspiración se suele atribuir a cuando entramos en un ámbito más o menos especulativo. Es decir, porque esas conspiraciones, esas decisiones de las élites, a veces se toman de forma abierta, a veces se toman de forma oculta, pero tenemos información sobre que esto ha sido así, o tenemos datos suficientes para dar por supuesto que esas decisiones se han tomado. Pero otras veces nos movemos en el ámbito especulativo, ¿no? Y entonces sí es cierto que el análisis, nuestra aproximación a la realidad, hasta cierto nivel se tiene que basar en datos, hasta cierto nivel en interpretaciones, y luego al final, si tenemos que tomar decisiones, pues igual tenemos que utilizar la emoción, las intuiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, lo que sí es importante es distinguir, tanto cuando recibimos la información como cuando la aportamos, cuando estamos hablando de algo que sabemos o cuando estamos hablando de algo, vamos a decir, probable o que intuimos, ¿no? Es importante hacer esa diferenciación. A ver, Juan V8G. A ver si interpreto bien. ¿Hay alguna forma de desenmascarar, sin dejarte la vida, dice, claro, sin desenmascarar y quitarle el dinero sucio
que tiene la City de London por todo el mundo. Bueno, vamos a ver, la City es un punto de referencia fundamental en lo que es el poder corporativo financiero. Y es uno de los poderes más importantes que mantiene Gran Bretaña, que perdió en buena parte su poder imperial, pero ha mantenido unas grandes influencias sobre otros países a través de sus servicios de inteligencia, a través de organizaciones internacionales, a través de su influencia en Estados Unidos, a través de su influencia sobre la Commonwealth, esta comunidad de naciones que fueron colonias en su momento, y también a través de la City, es decir, que es la City de Londres es, digamos, el equivalente a Wall Street en Estados Unidos, pero que es algo que le da a Gran Bretaña, al Reino Unido, un poder financiero muy importante cara al exterior. Y bueno, alguna forma de desenmascarar, bueno, no sé si te refieres a que busquemos información específicamente sobre la City de Londres, pues quitarle el dinero sucio. Bueno, este poder corporativo está, ya lo hemos dicho más de una vez, en este momento amenazado. Probablemente, bueno, esa amenaza, ese pánico que sienten, está relacionado con este avance de los países emergentes, y yo creo en este momento que les quedan pocos años. Les quedan pocos años, ya digo, salvo que vayamos a un contexto de guerra mundial, cuyo resultado puede ser más o menos incierto. Pero si no es así, el avance de los países emergentes, de Rusia y de China fundamentalmente, va a terminar quitándoles el poder. No solo el poder sobre el mundo, sino también muy probablemente el poder en el propio Occidente. Y esta es la razón fundamental de esa situación de pánico. Bien, bueno, ya llevamos 30 minutos aproximadamente. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Bueno, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dándole a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse, difundir por favor la información que os parezca interesante, pedir a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, preguntas, ideas, comentarios en el propio canal, que intentaremos ir respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Pues nada más, gracias otra vez. Un saludo.